la pandemia de COVID-19 desde adentro. Aquí estamos entonces, una vez más, la bienvenida a todos aquí. Primero, antes de empezar, vamos a hacer el reconocimiento del territorio. Quisiéramos comenzar con el reconocimiento de que la tierra en la que hoy nos reunimos es el territorio tradicional de los pueblos originarios Huron, Wendat y Petun, Seneca y más recientemente Mississauga del río Credit. El territorio fue objeto del acuerdo del Dish with One Spoon de One Spoon Belt, un acuerdo entre la Confederación Iroquesa y los Ojibwe y las naciones aliadas para compartir pacíficamente y cuidar los recursos alrededor de los Grandes Lagos. Hoy el lugar de encuentro de Toronto sigue siendo el hogar de muchos pueblos indígenas de toda Turtle Island y estamos agradecidos de tener la oportunidad de trabajar en la comunidad en este territorio. Hoy entonces tenemos a nuestro animador social comunitario, quien va a moderar la charla de hoy, Rodrigo, y nuestra invitada, Mary Godet, es doctora de familia, estudió medicina en la Universidad de McMaster en Hamilton, Ontario, y llevó a cabo su residencia en St. Michael's Hospital a través de la Universidad de Toronto. Ejerce principalmente en salas de emergencia, hospitales y clínicas en comunidades rurales y aisladas de Canadá. Durante la pandemia de COVID comenzó a trabajar en centros de testeos y clínicas de vacunación. Antes de ejercer como médica de familia, la doctora Godet estudió antropología, centrándose principalmente en temas relacionados con Latinoamérica. También estudió fotografía y ejerció como fotoperiodista en Toronto. Trabajar en medicina le ha permitido mantener su interés sobre las vidas de los demás y sobre todo ayudándoles a sentirse un poco mejor. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy, doctora Godet. Está en silencio, ¿no? Sí, ahora sí. Sí. Muchas gracias a todos. Y lo siento que, bueno, voy a hacer errores en mi castellano, pero seguimos, ¿eh? Sí es. Bueno, entonces no es que tengo algo muy planificado, pero pensaba más en comenzar con un poco de los slides, pero mientras todo, quiero preguntas y que sea más como una conversación y dirigido un poco más por los intereses de los que están escuchando ahora. Pero bueno, voy a compartir un poco mi presentación si puedo. Yo sé que screen share, a ver si es eso. A ver si eso es paused. Bring your shared window to the front. Okay. Voy a mejorar eso. ¿Ahora se puede ver? Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Yeah. Okay. Ahorita se mira. Oregon, Ontario. Acá estamos. Un año y medio más que eso, que tenemos con todo eso. Hola, soy yo. En otros días comencé trabajando yo hice mis estudios más que todo en St. Michael's Hospital en Toronto, en varios hospitales, pero cada uno tiene su lugar. Así que estudié en St. Michael's y cuando comenzó la pandemia volví a hacer pruebas en su centro de pruebas de COVID. Y entonces comencé en marzo 2020 y trabajé hasta que cerraron creo que fue junio de este año. Como no había tanta gente como antes, cerraron finalmente el centro de pruebas de este hospital. Y también hacía vacunas desde allá, pero más que todo trabajo en el resto de Ontario, en lugares muy pequeños, como 2 semanas, 3 semanas, dando un poco de apoyo a las comunidades que no tienen gente suficiente como doctores o donde los doctores, por supuesto, de vez en cuando quieren un poco de vacaciones. Entonces, es eso que hago. Y además en la isla del Príncipe Eduardo, esto es en la costa atlántica donde nací.
trabajo allá. ¡Ay, qué belleza! Princess de Coral Island es precioso. Bueno, me encantó, obviamente, y más que todo en agosto, cuando vuelvo por seguro cada año, y este año también. Y ha sido muy interesante también compararlo con Ontario, como ha sido muy cerrado y con muchas pruebas, y con eso no han tenido infecciones por la comunidad. Habían casos esporádicos y unos cerrados, pero muy pocos y de corta duración, como una semana, 2 semanas al máximo. Las escuelas no cerraron después de la primavera 2020, abrieron en septiembre, no cerraron, siguieron con todas sus actividades y hasta ahora no han tenido ningún muerto. Yo sé que es un lugar pequeño, pero ha sido más que todo como el modelo de Nueva Zelanda, de cero COVID, de no tener casos y por eso se puede ambular, hacer las cosas, ir al teatro, ir a comer dentro de un restaurante, mientras que estuvimos muy cerrados acá en Ontario. Entonces, pero también fue muy difícil entrar y volver a visitar con mi familia. Entonces voy a comenzar con unas personas perdidas por COVID. A la izquierda se nota mi tía. Ella murió en Montreal en marzo, bueno, a principios de abril, en un hogar de ancianos donde entró el militar y dijeron que fue un catástrofe, que fue como dijeron en un centro de ¿cómo se dice? Concentration camp. Como un campo de concentración. Sí, campo de concentración, donde fue horrible. Finalmente no creo que ella murió de COVID, pero más probablemente ella tenía demencia muy avanzada y probablemente fue por falta de nutrición y agua. Y al otro lado tengo mi padre que no murió de COVID, por dicha, pero también con demencia. Así que estaba dentro de un hogar de ancianos, por dicha en la isla del Príncipe Eduardo, pero muy cerrado. Como él no podía salir, yo no podía entrar. Y fue un espanto terrible saber lo que sucedió con mi tía. Y finalmente lo sacó del hogar y ayudó con ayudantes de 24 horas hasta que se falleció en abril. No de COVID, pero podía caminar. Y eso fue algo muy poco posible por la mayoría de la gente, que ellos pueden dar ayuda pagado 24 horas. Pero creo que él también fue víctima de COVID, que no podía ver su familia durante meses y meses, y durante este tiempo se olvidó de nosotros. No nos conocimos. Entonces, algo personal, y me imagino que no soy la única, no es que no ha tocado a los demás. Y estamos aquí ahora en la cuarta vaga y por dicha, finalmente, Ontario va bastante bien. Creo que estamos manejándolo mucho mejor que hemos hecho en las vagas de antes. Vemos, por ejemplo, eso de Canadá, que ahora está entrando o está dentro de la vaga, más que todo por Alberta, British Columbia, un poco de Manitoba ahora también, pero Ontario por dicha, y no por dicha, pero por trabajo, no es igual como antes, que estamos siguiendo los demás. Hemos manejado mejor esta vez la vaga. Y el por qué no es una cosa, no es simplemente la vacuna, tampoco es suerte, es más que todo que hemos mantenido algunas de esas cerradas, las medidas que quiero como los demás dejar, pero mascarillas, límites en personas, más que todo adentro, que hay máximos. Y eso ha ayudado con las vacunas en que estamos evitando por primera vez lo que está pasando en el resto de Canadá.
Vamos a ver, pero todo es muy débil, ¿no? Entonces, y se puede cambiar rápidamente. Y un punto de comparación, por ejemplo, se piensa en que Alberta, bueno, la gente no está vacunada, por eso que es tan terrible, pero se nota que es 70 y pico allá en Alberta con vacuna con 2 dosis, o bueno, eso es una dosis, de verdad. Y en Ontario solo son 5% más. No es muy diferente la tasa entre provincias. Hay regiones mucho peores que de eso en Ontario y en Alberta, pero más o menos son parecidos. Entonces, la vacuna tiene mucho que ver, pero también es que estamos siguiendo con unas medidas que son no tan, bueno, que seguimos aguantando, aunque no es ideal. Hasta que ojalá con más vacunación podemos seguir abriendo. A ver, pero en hoy vamos realmente bastante bien. Tenemos casos, pero parte de esos casos es un poco difícil saber exactamente cuáles, pero muchos de esos casos son los no vacunados. Hay casos dentro de los vacunados, seguro, y más que todo con Delta, pero estamos en 5,000 dentro de las últimas 2 semanas. Entonces, hoy día fue alrededor 500 casos nuevos. Tenemos hospitalizados 300 por allá. En el UCI hoy día es 155 y bajando un poquito. Y entonces, por fin, estamos un poco estable y es aguantable. No estamos cerrando como antes los hospitales, cerrando cirugías y todo eso que hacía, como fue. Y cuando yo trabajaba en el norte, por ejemplo, en abril, fue muy difícil. Entró COVID dentro del hospital donde trabajaba en Marathon. Fue por todo el hospital. La gente no tenía vacuna todavía en esa época y tampoco había mucho espacio donde ponerlos. En Thunder Bay había también una UCI llena de gente con COVID y entonces estuvimos pero buscando medio desesperadamente dónde poner la gente que no deben seguir en un hospital muy chiquito realmente, sin nada UCI, ni ventiladora, ni nada. Y entonces fue muy al borde del colapso en abril. Y ahora vamos mejor que eso, muchísimo mejor. Los variantes. Bueno, Delta ahora en Ontario, eso es en Canadá, lo que muestro, y el parte que es más como azul, que llena lo de agosto, es Delta, y ahora en Ontario es 99.9% de los casos. Es todo Delta, y es porque es tan contagioso. Y también es mucho más capaz en quedarse en el aire. Y hasta el CDC, Centro de Infección de los Estados Unidos, dijeron hasta 19 horas puede quedar dentro de una sala. Si uno respira con Delta, con COVID Delta, y otra persona entra 19 horas después, puede caer enferma con Delta. Y es más que todo por el aire que viaja. Y siempre fue verdad, pero es más fuerte. Cada persona que está enferma con Delta tiene mucho más virus y este virus está como en el aire como el humo. Aunque uno esté puesta la mascarilla. Ayuda, seguramente. Ayuda y corta la cantidad. Y también proteja a la persona que tiene la mascarilla. Los dos ayudan muchísimo, pero si alguien va hablando sin mascarilla y uno va después y no hay mucha ventilación, hay COVID dentro de esa área.
Si alguien fumaba y después se entra y se puede oler el humo, Claro. también hay COVID. Entonces, pero eso de mascarilla seguramente ayuda. Y sabemos eso porque lo dejó en Alberta. Y en Alberta miramos que no hay mucha diferencia con vacuna, pero hay mucha diferencia en contagio y gente en el hospital. Y eso es un poco lo de vacuna, pero más que todo son los límites que tenemos de gente adentro de espacios compartidos y la mascarilla, que ellos dejaron 100% en julio. Dijeron, vamos a tener lo mejor de los veranos y ya está. Volvemos a la vida real. Y ahora vemos las consecuencias. Pero sí, Delta es peor. Hasta ahora no creemos que es realmente que mata más gente, no es que mata a un porcentaje más alta, pero es que es más pegajoso, entonces hay más gente que tiene Delta. Pero todavía sigue funcionando la vacuna contra Delta y funciona mucho mejor que una inmunidad de un COVID alfa, por ejemplo, lo de Gran Bretaña o el COVID original, que ha cambiado bastante la forma del virus, que los antibodies o anticuerpos que produce por infección no funcionan tanto como los anticuerpos que se produce la vacuna. La vacuna es un poco más, digamos, general. Es como, aquí está un spike proteína spike, no sé. Y hasta ahora lo que el cuerpo produce puede matar a cada una. Es verdad que con la vacuna hay más casos de gente con COVID que tienen vacunación, pero que esos casos no llegan al hospital ni muy pocas veces a la UCI. Eso es la diferencia, que se puede enfermarse con COVID Delta, aunque uno está vacunado, pero vas a sobrevivir, vas a estar bien. Y la mayoría de la gente no se enferman de ninguna manera, pero ha cambiado un poco nuestras ideas de cómo vamos a salir de eso. No sé, eso es más o menos, voy a intentar explicar eso. Eso es el problema con COVID en general, que por cada 100,000 personas en Ontario, por ejemplo, antes tuvimos 8 camas por 100,000 personas en camas de UCI. Ahora tenemos un poco más, pero hay límites fuertes en que no tenemos enfermeros ni doctores médicos que pueden abrir muchos más camas. No podemos hacer 100 camas por 100,000 personas. Al máximo 3 veces más. Y eso es cerrando todo lo que funciona en el hospital y poniendo todo el personal en el UCI. Entonces, tenemos alrededor de 10. Hasta ahora tenemos 66 muertos por 100,000 personas en Ontario. Es peor en Quebec. Fue como, no 2 veces peor, pero bastante peor. Y eso fue por los hogares de ancianos, como donde vivía mi tía, que fue una matanza horrible. Y en otras partes de Canadá, por ejemplo, Prince Edward Island es 0. Entonces hay muchas posibilidades dentro de ese número que hemos visto hasta ahora, son 66. Pero dentro de los no vacunados en Ontario, que son alrededor de 3 millones, incluso los niños que más que todo son normalmente bastante bien, y voy a hablar un poco más de eso. Pero dentro de ese 3 millones, por lo mínimo, vamos a tener como 200 por 100,000 personas que necesitan ir al hospital. Y esa diferencia entre camas y gente que necesita un hospital es porque todavía tenemos un poco de miedo. Y no estamos tan relajados por este otoño
como por el verano. El verano con todo el mundo afuera, vacunándose como locos. Estuvimos un poco como, ok, bueno, quizás, pero pensando en la cantidad de gente que todavía puede llegar muy enfermos al hospital, donde no tenemos tantos recursos, es un poco que nos da, bueno, vamos, un poco de miedo, pero también sabiendo que hay gran diferencia en la cantidad de gente que puede morir de ese virus. Depende realmente de qué cosas hacemos como sociedad para minimizar el peligro y con la vacuna minimizar el peligro personal. Hay mucha gente que todavía no se vacuna. Es más que 20% de Ontario, y eso quiere decir somos 14 millones y 20% de eso son casi 3 millones. Casi 3 millones. Solamente es un poco más de eso, en realidad es que dejamos al lado los niños, son un poco más de 3 millones. Y ese es el problema para los que se vacunan también, ¿no? Es un problema. Bueno, por lo menos la vacuna ayuda bastante en que, aunque todavía está corriendo del COVID y la Delta más que todo, que hay protección, pero es verdad que 3,000 millones de personas en Ontario que pueden tener un grave caso de COVID, son muchos, todavía mucha Claro. gente. Sí, y es por eso que todavía seguimos en esa situación bastante frágil. Hay que seguir cuidándose. ¿Cómo? Hay que seguir cuidándose. Sí, lástimamente. Yo quiero quitar todo. Pero ¿sabe qué, doctora? Ahora con esto de que están obligando a las compañías, al TTC, a todos que estén vacunados, si no se van del trabajo, están obligándolos prácticamente a vacunarse, les guste o no. Así que va a empezar a bajar el número de los no vacunados. Es lo que pensamos, que sí. Hay algunas personas que no importa, nunca van a vacunarse, no quieren. Pero quizás pensamos al máximo un 2-3% de la población. No son los 20% que todavía no tenemos vacunados. La mayoría o tienen preguntas o dudas o algo, o problemas de salud donde no saben todavía si es buena idea o tienen miedo y no por qué, pero simplemente miedo, y podemos cambiar sus planes. Pero sí, hay un porcentaje que no van a vacunarse nunca, pero digamos al máximo 5%. Y con ese número podemos seguir o volver a la vida más o menos normal. A la normalidad. Sí, a la vida como antes. Si tenemos 90 y pico por ciento, 95% vacunados, bueno, ese círculo azul se pone muy, muy chiquito y estamos en una situación donde podemos manejarlo, aunque se estén enfermos. Esa gente tiene restricciones, no puede ir a los restaurantes, no puede ir aquí, no puede ir a un montón de lugares donde le exigen las 2 vacunas. Sí. Entonces nos da un poco más de libertad a los que estamos vacunados. Sí, es verdad. Pero todavía pueden entrar en muchos lugares como para ir de compras de comida, de como ingredientes y todo eso. Pero sí, salir a ir al teatro, por ejemplo, uno sabe en Ontario ahora que no hay nadie con COVID. Y es como fue en Prince Edward Island en agosto cuando yo fui al teatro múltiples veces y escuchaba música en viva, porque para entrar en la isla tiene que ser o vacunada o con prueba negativo y un periodo de cuarentena. Así que entrar en cualquier lugar en Prince Edward Island uno sabe que no hay COVID en ese lugar. Todavía ponen mascarilla, todavía hacen cosas para minimizar el número de gente en un lugar porque saben que puede correr rápidamente, pero fue como otro mundo. Fue como volver a 19, 20, como 2019, 2018. Sí, fue como otro mundo. Y eso es la diferencia, ¿no? En tener espacios donde hemos
hecho lo máximo para proteger y minimizar la transmisión. Y fue bueno, puedo decir, en realidad. Fue difícil volver. Iba a hablar un poco sobre los embarazos y los niños, como mucha gente tiene preguntas sobre eso. Eso es un poco de información sobre el riesgo de estar embarazada con COVID. Y más que todo, los problemas son en partos prematuros, admisión a la UCI, que son 10 veces más, y también que los niños se admitan a unidades neonatales. Y eso es porque simplemente estar embarazada necesita que el sistema de inmunidad se baja, porque si no, el cuerpo de la mujer rechaza el bebé, que no puede tener algo ajena dentro del cuerpo sin bajar la inmunidad. Y por eso un caso de COVID se pega mucho más fuerte. No, de repente una no es una mujer de 30 años muy sana y sin problemas, es más como tener 70, 80 y pico años. El riesgo corre rápidamente. Y es por eso que estamos muy preocupados en que la gente embarazada tiene la vacuna, para convertirlo en un caso de estar enferma, pero salvo y sana, o en la UCI o hospitalizadas. Y hay muertos también dentro de ese grupo, que es menos común con una mujer de 30 años no embarazada. Sucede, pero es mucho menos común que una vez embarazada. Y los niños también. Eso es información por todo el año de 2020. No tenemos hasta ahora, o no he visto por lo menos la misma cosa de 2021. Eso es del Canadian Medical Association Journal. Y los casos son realmente bastante pocos. Y eso es lo bueno de esa pandemia, que es verdad que toca a los niños, pero más que todos los muy chiquitos o los más como adolescentes. No es como polio o algo que preferencialmente ataca a los niños, pero sí ataca a los niños, y con más casos tenemos más jóvenes los que tienen COVID, porque ese 75% que tenemos vacunados en Ontario, por ejemplo, es más de 40, 50, 60. Hay gente de 30, 20 y los adolescentes, pero son menos y menos. Y los niños no pueden, claro. Así que si hay casos, es más, los casos son dentro de los no vacunados y ahora son los más jóvenes. Así que no creemos todavía que Delta es más, bueno, todavía vamos a ver. Es posible que Delta realmente es más peligroso por los niños, pero lo que vemos hasta ahora es que no es más peligroso, es solo que hay más niños enfermos. Entonces va a ser un porcentaje de un grupo muy grande, aunque sea 1% o 1 por cada 1,000. Si son todos los niños de Canadá enfermos con COVID, vamos a ver muchos niños enfermos. Y también de este mismo papel de Canadian Medical Association Journal. Doctora, perdón que le haga una pregunta. Sí, claro. Yo tengo un nieto que tiene 17 años y a él le aplicaron la primera dosis. Sí. Pero él no se quiere aplicar la segunda, que porque no sé qué comentarios es que ha escuchado, que como que les afecta el corazón. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, probablemente lo que ha escuchado es lo de miocarditis. Eso es una inflamación del corazón, que es verdad, es posible con en todo el mundo, pero más que todo los niños de, digamos, 16 a 25 años. Pero quiero decir que la vacuna puede provocarlo. Es en 100,000 personas de esa edad, chiquitos, tenemos alrededor 50 casos. No es nada,
Pero COVID, en el mismo grupo de 100,000 personas de esa edad, produce por lo mínimo 200 casos de miocarditis. Es simplemente que una vez que el sistema tiene un virus y quiere luchar en contra de ese virus, hay a veces inflamación que produce el cuerpo que ataca también el corazón. Y parece que tiene un poco a ver con testosterona, porque los jóvenes, los varones, son un poco más susceptibles. Pero con COVID todavía más. Es un caso de COVID produce peor. Gracias, doctora. Sí, claro. Pero entonces mi niño se va a quedar sin la segunda vacuna por miedo. ¿Qué? A ver, un minuto. Disculpen que voy a hacer una interrupción. Es una moción de orden, como diría nuestro amigo Luis Carrillos. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Perfectamente. Bien, la moción de orden sería que la doctora Godet va a poder responder todas las preguntas, pero tenemos que hacerla con un cierto orden, porque si no, cuando uno habla y el otro habla al mismo tiempo, no se escucha nada. Entonces, aquel que quiera hacer una pregunta puede levantar la mano, o puede levantar la mano y decir, aquí estoy, yo quiero hacer una pregunta. Entonces ahí está Lida, está Fernando, yo, que somos los que estamos coordinando la reunión de hoy para Sí. momento. Angélica, deme un segundito, por favor, que termine con la explicación y después hace usted la pregunta. El punto es que si no nos ordenamos no se va a poder escuchar, y Angélica habla, pero lamentablemente el audio de Angélica sale muy mal, entonces se entrecorta. Entonces, esto es el último foto que tengo y podemos abrirlo a preguntas después. Definitivamente sí, no hay ningún problema, lo vamos a hacer, pero yo lo que trato es de ordenar cómo lo vamos a hacer. ¿Okay? Perfecto. Angélica, ¿se aguanta un poquito a que termine la doctora Godet? No me responde, Angélica. Bueno, sí. Ok. Supondremos que sí. Dele, doctora. Y bueno, la última cosa con los niños es que sabemos que con los adultos, que muchas veces son la gente con comorbilidades, y eso son muchos, que puede ser muchas cosas, que son hospitalizados. Y en realidad no es tan obvio. Dentro de los niños, la mayoría fueron perfectamente sanos, el 60%. Así que no podemos predecir tanto como con los adultos quién dentro de los niños va a tener un caso grave de COVID. Por eso pensamos que es bastante importante seguir en vacunar a los más chicos, aunque no hay tantos muertos, sabemos que hay discapacidad. Y es eso que queremos evitar. Un chico de 9 años o 13 años con discapacidad por vida tiene muchos años de discapacidad. Entonces, es por eso que queremos convertir COVID en un problema que puede matar o dañar a algo que es prevenible realmente. Y creo que sí, eso es todo. Y ahora, 1000 preguntas, por favor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy claro. Como decía más temprano, para ordenarnos en las preguntas, aquellas personas que tengan alguna pregunta que hacer, pueden levantar la mano usando, yo lo tengo Alberto anotado, pueden levantar la mano así como hizo Alberto, diciendo, acá estoy, o usando la herramienta que está en la base de su pantalla. Si está usando una computadora, allí donde dice reacciones, uno hace clic sobre reacciones, y en la parte de abajo dice raise hands, o levantar la mano. Entonces pasa eso, ¿no? Que se levanta la manito y se pone ahí en el primer lugar de la pantalla. Entonces, de esa forma, quienes estamos tratando de ordenar un poco esto para que todos podamos participar, lo vamos a poder ver claramente. También me sugirió alguien por allí en el chat que también se pueden escribir las preguntas en el chat, ¿no? Entonces, si alguien escribe la pregunta, seguramente Carmen Delia o Lida o Fernando van a poder leer esas preguntas que están allí. ¿Está bien? Nos ponemos. Otra cosa que quería decir es el tema de ponerse en silencio, porque cuando supongamos que está hablando la doctora y yo me pongo a toser, ¿no?
es una reacción normal, pero esa tos va a interrumpir el audio de la doctora Godet porque todavía nos cuesta con el Zoom lograr que se escuche todo. Entonces el Zoom lo que hace es priorizar un sonido, nada más. Entonces la voz de la doctora Godet desaparece y aparece mi tos, que es absolutamente irrelevante. Entonces lo mejor sería que cada uno se quede en silencio, ¿no? Pone su pantalla en silencio y cuando vaya a hacer una pregunta, cuando quiera hablar, bueno, ahí le saca el silencio de su computadora, entonces estamos todos en la misma facilidad. Alberto levantó la mano, así que le vamos a dar la posibilidad a Alberto que saque el silencio de su micrófono y que haga la pregunta que tiene. Adelante. Gracias, Rodrigo. Gracias, doctora, por estar aquí hoy dando la charla. Quería hacerle una pregunta. Si asumimos que ya científicamente está probado que el estar vacunado, el hecho de estar vacunado no impide que te contagies, que la persona se contagie, sino que sencillamente los síntomas van a ser mucho más leves. Pero asumimos también que esa persona, si se contagió, pues va a transmitir el virus a otras personas. Asumiendo ese esquema de funcionamiento del virus a nivel social, mi pregunta es, ¿de todas maneras vamos a necesitar alcanzar el estatus de herd immunity para poder terminar de una vez con el virus? Porque va a seguir habiendo contagio, con síntomas leves, sin hospitalización, sin ICU, está bien, pero para que el virus muera, deje de existir y no se transmita más, la solución va a ser entonces herd immunity para la sociedad en general. ¿Es eso lo que tenemos que esperar? Bueno, no sabemos. En enero, por ejemplo, cuando parecía ser 85-95% efectivo contra infección y síntomas, fue distinto. Pensábamos, bueno, vamos a eliminarlo. ¿Cómo hemos eliminado polio de Canadá? Damos vacuna, pero no hay ningún caso de polio acá. Podemos erradicarlo. Ahora con Delta parece menos probable que podemos erradicarlo de cualquier parte del mundo. Lo que podemos hacer es convertirlo en algo no peligroso. Pero creo que realmente estamos en esta posición. Por eso Nueva Zelanda, creo que fue ayer o anteayer, y dijeron que no pueden llegar a COVID-0. Van a cambiar su posición porque antes fue eliminarlo de Nueva Zelanda por siempre y ahora tenemos solamente China con esa idea porque realmente la única manera de hacerlo es cerrar la gente con COVID, con síntomas, dentro de lugares distintos, minimizar viajes y realmente es una sociedad que la mayoría de la gente acá no quieren. Entonces, creo que no vamos a eliminarlo como polio, pero podemos convertirlo en un tos, que sea como los que tenemos cada año, que de vez en cuando puede matar a alguien muy frágil, pero muy pocas veces. Bien, como una gripe estacionaria. Sí. Ok, gracias. Gracias, Alberto. Después me tiene que responder algo, doctora, pero primero démosle la palabra a Lisandro, que ha levantado la mano. Hola, Lisandro, ¿qué tal? Adelante. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su información tan rica acerca de este grave problema. Mi pregunta va encaminada acerca de las indicaciones o contraindicaciones de la vacuna en las personas que tienen una historia de respuestas alérgicas muy graves, tipo anafilaxis. Sí. ¿Es recomendable o no es recomendable? Sí, es recomendable con una excepción. Eso es en contra de PEG-glycol, no sé cómo se dice. Es un ingrediente dentro de las vacunas que se usa ambos, Moderna y Pfizer. Normalmente se usa en contra de constipación, se llama como Restoralax o hay otros, es un poco un polvo, pero es la única ingrediente que hasta ahora ha provocado anafilaxis. Tener anafilaxis en contra de los nueces o huevos o lo que sea no
cambia el riesgo de anafilaxis. No es más probable por llevar EpiPen que uno va a tener reacción en contra de la... es solo si uno tiene EpiPen por PEG, polyethylene glycol se llama. Es la única vez que decimos que no es buena idea usar esa vacuna. Y dentro de estas personas, a veces con una especialista en alergias, deciden intentar dentro de un hospital. Pero los demás, con los demás anafilaxis, no hay más riesgo. Por dicha, es mucho más limpio, digamos, que vacunas en el pasado, donde crecimos el parte del virus dentro de un huevo, por ejemplo, usando otro virus, que es una mezcla un poco más complicado, pero esta vez tenemos simplemente el virus, el parte de la información sobre el spike protein y algunos ingredientes para estabilizarlo. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Ana, pero hay dos cosas que me parece que son importantes aclarar. Primero, porque Alberto habló de la inmunidad de rebaño y sería interesante saber qué significa esto, cuál es el concepto. Y la otra cosa es que Lisandro habló de anafilaxis y ahí nos quedamos todos agarrados de la pared, de qué habla, qué es la anafilaxis, y usted introdujo la cura de la anafilaxis, que es el EpiPen. Entonces, estas cosas me parece que sería bueno que todos entendamos de qué se trata. Perfecto. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Qué es la anafilaxis y qué es el EpiPen? Yo lo tengo anotado, así que no importa, después se lo pregunto. Y ahora démosle la posibilidad de que Ana pregunte lo que ella quiere hacer. Adelante, Ana. Bueno, entonces, EpiPen es un medicamento que trata anafilaxis. ¿Qué es eso? Eso es tener una alergia inmediata que cierra la garganta. Los chicos, y los adultos que tienen no pueden respirar. Es una emergencia de verdad, puede matar a la gente. Con el EpiPen tenemos tiempo para tratarlo y ir al hospital, y al hospital vamos tratando a la gente que tienen anafilaxis. Y es la alergia más severa que uno puede tener. Uno puede tener otra alergia, pero eso que de no poder respirar es lo más grave. Y con la vacuna hay alergia anafilaxis, es menos de una persona por millón, no es nada, pero es siempre dentro del primer 15 minutos. Y por eso siempre pedimos que uno espera 15 minutos para ver todo va bien, estás respirando bien, porque si no, tenemos siempre el tratamiento. No se puede dar una vacuna sin eso de EpiPen, de epinephrine. No se puede dar una vacuna sin tener el tratamiento, y como va a comenzar muy rapidito, podemos tratarlo rapidito y uno va al hospital. Pero es muy, muy poco común tener anafilaxis en contra de eso de la vacuna. Pero no es cero, por eso siempre estamos preparados. Y eso de inmunidad de rebaño. Eso es. De rebaño. Inmunidad de rebaño. Tenemos, por ejemplo, con algo como tosferina, que la vacuna que tenemos por tosferina no es 100%, es como alrededor 75 hasta 80%, no es tan efectivo, pero como todos los niños en Canadá reciben vacuna en contra de eso, y las mujeres embarazadas también para mejorar su inmunidad, y estamos pensando en agregarlo a que cada adulto recibe otra vacuna. Tenemos eso de que el rebaño proteja a los que no recibieron una vacuna efectiva, o que lo vacunaron, pero que no produjeron los anticuerpos adecuados. Si tenemos que los 70% que tienen la vacuna no pueden tener síntomas, no pueden dar el virus o la bacteria a los demás, podemos pararlo por completo. Porque con tosferina, por ejemplo, los 70% realmente no tienen nada. Son los demás que sí, pero cerramos completamente los 75% y más o menos es efectivo. Hay casos de tosferina en Canadá cada año y a veces hay como vagas, pero
o ondas, quiero decir. Pero ha cerrado bastante. Y con una vacuna más efectiva como sarampión, podemos cerrarlo totalmente. Que la gente recibe la vacuna y una vez vacunada, casi nunca se puede enfermarse, no puede producir síntomas y darlo a los demás, y así termina. Ok, bueno, muchas gracias, doctora, por esa explicación. Ahora sí, Ana, es vuestro turno. Sí, buenas tardes, doctora, y muchas gracias en nombre de la Junta Directiva del Consejo. Más que nada, no sé si tiene una respuesta, pero una persona que reside en un país de Latinoamérica regresa a Canadá y en este momento la persona tiene 35 años y en el país la vacuna que se le está dando a esa edad se llama Sinovac. Sí. Ella está tratando de no ponerse esa vacuna, está tratando de ponerse la Pfizer, pero ha sido un problema porque no se la están dando a ese grupo de esa edad. Y inclusive ha ido al ministerio, ha ido a una serie de partes para prevenir, porque ella quiere llegar a Canadá con Pfizer. Sí. ¿Qué piensa usted? Y al final la opción que pareciera que es la única opción es ponerse Sinovac y aquí ponerse la Pfizer. ¿Es posible? No sé. Sí, yo creo que es un problema que tenemos ahora, que cada país tiene sus opciones, que realmente depende de lo que pueden comprar. Y tiene lo que tiene y entonces dice que, bueno, eso es bueno y lo que no tenemos, no queremos saber. Y por eso en Canadá tenemos 4 opciones y hasta ahora vamos a ver si va a cambiar, pero no estamos permitiendo los que entran con otras vacunas, contarse como vacunados. Tienen que hacer la cuarentena y hacer otra vacuna. No hay muchos estudios sobre eso de recibir como 3, 4, 5 vacunas. Probablemente no hay gran problema, pero es verdad que con cada vacunación hay un poco de riesgo. Puede ser algo, pero una vez vacunado por una vacuna, es menos probable que vamos a ver otra cosa. Eso es un poco distinto con AstraZeneca, por ejemplo. Vacunado por Pfizer no quiere decir que no puede tener los problemas de AstraZeneca, aunque también son finalmente no tan probables, pero es difícil todavía viajar. Y realmente no veo la cooperación que necesitamos para cambiar eso. Hay más vacunas que funcionen en el mundo que no usamos en Canadá, que no estamos recogiendo, no reconocemos. Así que, y he hablado porque hablo con gente con preguntas sobre las vacunas y he hablado con gente que son 100% vacunados, pero con algo que en Canadá no cuenta. Entonces están pasando a recibir algo más como Pfizer. Y Sinovac no es reconocido aquí en Canadá, ¿no? Todavía creo que no, todavía no. No. Lo que tenemos es bastante poco. Pero eso va cambiando todo el tiempo. Entonces, qué sé yo, en un mes puede cambiar, o en 6 meses, o mañana. Es que siempre están realmente hablando ahora mismo, porque Canadá también tiene problemas en ir a los demás, porque hemos mezclado. La mayoría de los países no han mezclado dosis o tipos, ¿no? Entonces hay mucha gente en Canadá que son 100% vacunados, pero con Pfizer y Moderna, o AstraZeneca y Pfizer, y no pueden ir a muchos lugares. Entonces estamos activamente hablando con los demás países, intentando a facilitar un poco más que la gente puede viajar. ¿Y con Sinovac la persona puede ingresar a Canadá? Puede ingresar, bueno, supongo que sí puede, pero tiene que hacer la cuarentena y después para poder hacer cosas tiene que buscar Pfizer o Moderna. Gracias. De nada. Gracias, Ana. Gracias, doctora. Ingrid tiene una pregunta. Adelante, Ingrid.
Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por esta información. Yo tengo una pregunta con respecto a las vacunas que se pusieron mezcladas. A mi hijo le tocó. Mi hijo tiene 17 años, cumple 18 en noviembre. Cuando fuimos por la primera dosis, solamente tenían Moderna. Ok. Y le dijeron que no había problema, que podían ponerle Moderna. Sí. Luego no pasó nada, o sea, no pasó nada, no tuvo ninguna reacción, todo estuvo bien. Luego, en la segunda dosis, por su edad, le dijeron que le tenían que poner Pfizer. Sí. Entonces yo les expliqué que le habían puesto Moderna en la primera dosis. Sí. Y me dijeron que no sabían por qué, porque él no estaba todavía en la edad para Moderna, solamente para Pfizer. Sí. Entonces le pusieron Pfizer. Sí. Así que entonces ahora él está mezclado con sus dos vacunas. Ahora yo estoy un poco confusa porque ahora con lo que hay comentarios que ahora las mezclas no están bien, que va a tener una tercera dosis. No sé realmente qué tan cierto o no sea eso. ¿Me podría, por favor, explicar un poquito más al respecto? Bueno, hoy cambió la recomendación. Antes fue entre Pfizer y Moderna con más que 18 años, fue todo igual, pero hemos visto que un poco más de miocarditis con el Moderna y ahora decimos que Moderna es de 25 años y más. Entonces, no vamos a dar, desde hoy cambió, no vamos a dar en Canadá Moderna a los que menos de 25 años. Como has visto, la mayoría de la gente, pero la gran mayoría de la gente no tiene problemas, pero cuando estamos dando millones realmente de vacunas, vemos que hay un poco más problemas con Moderna que con Pfizer. Así que tenemos los dos, usamos Pfizer, es lo más seguro. El problema de mezclar los dosis no es un problema de protección, es un problema de viajar fuera de Canadá. Realmente funcionan no son idénticos, pero son muy similares y la protección que dan con dos dosis mezclados es realmente igual, como 2 de Pfizer, 2 de Moderna. El problema va a ser en salir de acá y hay lugares donde no entienden por qué hemos mezclado, pero protección por la persona que tiene los dosis mezclados realmente es muy bueno lo que hemos visto ahora. Gracias. Igual como no mezclado o hasta quizás mejor. Todavía no sabemos, pero puede ser que es un poco mejor mezclar los dosis porque funciona hace todo de manera un poco distinto y complementario. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. La charla de hoy era, alguien que me recuerde, era el COVID desde adentro, ¿no? ¿Era ese el tema? Pero sí. Nosotros hay muchas preguntas con las vacunas. Se ve que las vacunas son la gran incógnita de nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo tengo una pregunta que tiene que ver con cómo se ha avanzado en el tratamiento de los enfermos de COVID en el hospital, digamos. Ha habido cambios, se trabaja mejor, hay más conocimiento de cómo hacer para tratar al enfermo de COVID. Esta es una pregunta que tiene que ver con la enfermedad. Los enfermeros, enfermeras del hospital, yo creo que ha sido muy difícil por esas personas. Tenemos más trabajo que tenemos trabajadores. Realmente es tan fácil como eso. Entonces, los enfermeros que trabajan más que todo en sala de emergencia, en UCI, o también en el hospital en general, no hay trabajadores suficientes. Así que al final de trabajar 12 horas, pueden decir, no hay otra persona, tienes que quedarse unas horas más, o tienes vacaciones planificadas por mañana, pero no puedes ir, porque no tenemos gente. Entonces, y eso es mandatorio. Una vez que firmen su contrato, tiene que aceptar esa condición, que van a trabajar cuando se necesita que trabajan. Y por eso que los enfermeros, enfermeras muchas son muy cansados realmente, que no han tenido pausa, no han tenido tiempo de recuperación y están trabajando
en una situación donde siempre estamos un poco como al borde de no tener personal suficiente, pero realmente estamos pasando el borde. Estamos sin enfermeras adecuadas. Y es peor ahora después de 1 año y medio. No es mejor, es peor. Y entonces no creo que ha mejorado mucho la situación del problema de trabajo. La única cosa que realmente ha mejorado es que en marzo 2020 nosotros, los médicos, las enfermeras, los que mantienen el hospital limpio, no sabemos si ir a trabajar va a matarnos. Y por lo menos ahora saben con la vacuna que es casi imposible que van a trabajar y van a morir o llevarlo y matar a su familia. Y en eso sí es mejor, pero aparte de eso, yo diría que no estamos mejorando la situación porque no tenemos enfermeras suficientes en Canadá. Ok, muchas gracias. Volvamos entonces a las vacunas. A ver, acá dice, si la enfermedad no es grave en la mayoría de los niños, ¿se justifica el riesgo de vacunarles? ¿Cuáles son los pros y los contras de la vacuna para los menores de 5 años? Sí, bueno, el grupo dentro de menores de 5 años que más tiene riesgo son los de menos de 1 año, que todavía son más frágiles, más débiles y que no pueden producir una respuesta adecuada por su cuerpo mismo. Entonces, vale la pena. Cuando vemos los niños que sí van al hospital, son, como dije, adolescentes y los más chicos. Entonces, y hay dentro de todos. Pero el asunto con los niños no es que van a morir. No, la mayoría no, simplemente no son. Pero lo que pueden tener son debilidades de por vida. Y eso tampoco es muy común, pero si vemos un niño en cada 1000 que tiene debilidad por vida, por COVID, hablamos de muchísimos niños que son enfermos ahora, que antes fueran 100% bien. Y si podemos evitar eso, vale la pena, porque un niño enfermo de vida por 1000, comparándolo con un peligro de 1 por millón, es muy distinto, porque hasta eso de miocarditis, cuál es el más común por los niños, es un problema de semanas. Es un problema de semanas, uno puede tomar pastillas de, por ejemplo, Advil o ibuprofena, por ejemplo, y dentro de unas semanas está bien. El corazón no se queda dañado por la vida. Es más probable que COVID produce un daño más permanente del corazón, porque ataca en 1000 maneras, no solo el miocarditis, pero está atacando los nervios del cerebro, de lo que sea. Entonces, el daño más grave que sigue siguiendo ese niño es realmente 1000 veces más probable con COVID que con la vacuna. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es la situación actual en las escuelas de Ontario? ¿Se están tomando las medidas necesarias para evitar contagios? Estoy feliz de no tener el trabajo de mantener sanos las escuelas. ¿Estamos haciendo todo? Bueno, algunos piensan que sí, algunos piensan que no, y yo creo que probablemente que no. Sería, más que todo la pregunta, hay varias cosas. ¿Por qué los que trabajan en la escuela no deben vacunarse? Por ejemplo, hay lugares en donde sí deben, y yo creo que es aceptable. Otros dicen que no, mejor hacemos pruebas, por ejemplo, para mantener más libertad personal. Pero yo digo que yo pienso, y hay otros doctores que piensan lo mismo, que con gente tan sin inmunidad, aunque la mayoría no van a morir,
es mejor tener más cuidado. Y lo ideal sería que si un adulto entra en la escuela, está vacunado. Entonces, sí es posible que puede compartir Delta o el COVID en general, pero es mucho más probable que no van a tener nada. Y si tiene síntomas, serían síntomas de unas horas, un día, que no va a ser tan grave llenando la sala. Entonces sí, ayuda a proteger, pero es un parte de la protección. Otra parte es mejorar el sistema de ventilación, que por fin estamos haciendo en Ontario este año. El año pasado lo hemos perdido realmente en mejorar la ventilación, pero este año cada sala supuestamente va a tener algún mecanismo para mejorar la circulación del aire. Como sabemos que queda ya horas y horas, estamos entrando y sacándolo múltiples veces por hora. Y también lo que podemos hacer hay esa pregunta sobre las pruebas rápidas, ¿no? Y eso es, yo creo, un poco más difícil, porque es verdad que las pruebas rápidas es mucho más común si uno no tiene síntomas que una prueba positiva sea falso. Eso quiere decir que hacemos 1000 pruebas y con 1000 niños sin síntomas, vamos a tener algunos positivos. Con 1000 vamos a tener 10, por ejemplo, y cada uno de los 10 tienen que ir a hacer más pruebas, tiene que quedarse fuera de la escuela, todo eso. Y eso es el argumento por no hacerlo, porque son muchas más pruebas que lo necesario y que los niños están perdiendo días de escuela que no necesitan perder. Al mismo tiempo, creo que hay mecanismos en donde podemos hacer, por ejemplo, no hacemos cada sala cada día o cada semana, pero una sala por escuela cada semana. Yo creo que sí tiene valor para medir cómo va la cosa. Y no sé por qué no se hace, pero no soy la jefe de eso. Muy bien, gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Lisandro y una pregunta que llegó por el chat. Vamos con Lisandro primero. Adelante, Lisandro. Muchas gracias. Doctora, he tenido conocimiento de varias personas que han desarrollado un síndrome de Guillain-Barré después de la vacuna. Yo quisiera saber si usted tiene estadísticas al respecto y especialmente para los adultos mayores, porque me parece que el adulto mayor que tenga un Guillain-Barré, la rehabilitación va a ser bastante complicada. Sí, es verdad que no es nada y hay Guillain-Barré voy buscando, lo siento, lo leía hace poco y voy a ver si puedo ver exactamente los números. A ver, vaccines given, no, eso no es. Lo siento. A ver. Creo que no voy a poder decir exactamente el número, pero voy a buscar quizás. Guillain-Barré, Canadá. La doctora Godet hace lo que hacemos todos, pero hay una diferencia. Ella está buscando en Google, nosotros también buscamos, pero el problema es que nosotros podemos terminar en cualquier página que no nos va a dar una información cierta. Y ella sabe diferenciar cuál es el origen de la respuesta. Entonces, ojo, porque ella dice, yo voy a buscar, pero ella sabe dónde buscar. Y es algo muy específico que no todos nosotros estamos en condiciones de hacer. Así que no vayan a copiar, no la copien a la doctora Godet. En Canadá, donde se ponen, y es seguro que es verdad, se llama COVID Vaccine Safety Side Effect Reporting, y es el Health línea infobase.canada.ca, y eso es el gobierno de Canadá y es una organización que está recogiendo todos los reportajes y buscando a ver si es verdad, qué está pasando, pero sí, es en health
línea, no sé cómo se dice. Guión. Infobase.canada.ca. Voy a ponerlo dentro del chat. El chat. Sí, dentro del chat, porque a ver, así se puede averiguar qué está pasando con el problema. Y no es, hasta ahora, no es cero, seguro, pero el asunto es que Guillain-Barré y los demás problemas pueden ser problemas de tener un virus. Así que COVID también puede producirlo. Lo que esperamos hasta ahora es que, y lo que hemos visto hasta ahora es que todavía hay más problemas dentro de los no vacunados que los vacunados. Pero es verdad, Guillain, a ver, más que todo fue AstraZeneca, ¿sabe? Covishield. Lo de Pfizer y Moderna prácticamente no hay, pero todavía estamos siguiéndolo para averiguar. Acá está exactamente, creo, a ver, si puedo... Bien, ahí está la respuesta, entonces ahí está el lugar, Lisandro, pero después le vamos a pedir que dé alguna precisión más. Doctora, tenemos otra pregunta que nos llega por el chat. Muchas personas vacunadas están bajando la guardia, pues piensan que solo los no vacunados se verán severamente afectados y seguro requerirán hospitalización o la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, como se ve el panorama para otras especialidades y si nos enfermamos de otra cosa y necesitamos ir al hospital, ¿cómo se vería afectada nuestra atención en el hospital? Ahora mismo va bastante bien en Ontario. En Alberta no hay mucha posibilidad de buscar ayuda aparte de COVID, porque está todo el mundo trabajando en el problema de COVID ahora en Alberta. Pero hasta ahora todavía seguimos. El asunto es eso, que cuando vamos a bajar un poco, una vez que el 90 y 95% está vacunado, ojalá que podamos abrir un poco, porque si no, tampoco es posible que seguimos igual por 100 años sin vernos de frente, ¿no? Pero creo que sí, este año va a cambiarlo bastante, que una vez que tenemos el 95%, mínimo 90% vacunados, podemos realmente comenzar a bajar las demás guardias. Pero no sabemos realmente si vamos a tener otra variante, por ejemplo, pero la situación que tenemos ahora es con Delta, con 90% vacunados, podemos abrir bastante más y sin probabilidad de destrozar el sistema de salud como antes. Doctora, ¿ha habido modificación en los protocolos de atención a los enfermos de COVID desde marzo del 2020 hasta ahora? ¿Se hacen cosas distintas? ¿Se han probado drogas nuevas o otras drogas que no se usaban? Y voy a nombrar alguna que a lo mejor les suena, como la ivermectina o el dióxido de cloro, por ejemplo. Hay drogas que ayudan, más que todo en casos graves. En casos leves donde no se sabe, va a mejorar en caso o quizás no. No tenemos mucho hasta ahora, pero hay ese nuevo medicamento que parece que puede ayudar, que se llama, no me acuerdo, no importa, no lo he usado hasta ahora, pero sí hay un medicamento que quizás puede cambiar ese destino de o casa o hospital. Pero una vez en el hospital sí hemos cambiado bastante, porque originalmente pensábamos que los esteroides fueron fatales y lo usamos en cada caso severo ahora, que baja la inflamación, porque la inflamación del cuerpo mismo es algo que mata. Entonces, estamos usando esteroides. Hemos visto que
coagulación mata también mucha gente, entonces, o dentro del cerebro, el corazón, lo que sea. Entonces, estamos usando anticoagulantes 100% de los casos hospitalizados. Y además, algunos de esos anticuerpos monoclonales que hemos probado que se usan por otras razones, pero lo intentaron. Además, en marzo del año pasado, de repente pusimos un tubo para ayudar a la gente que podían respirar con ventilador mecánico, y ahora estamos intentando esperar hasta el último momento porque vemos que es muy fuerte por el cuerpo recuperar. Entonces, si podemos evitarlo, lo evitamos. Y en vez de eso ponemos en el frente y que la gente cambiamos posición y dando los medicamentos que tenemos. Con eso de ivermectin o hidroxicloroquine, habían intentos, porque al principio vamos tirando todo, ¿no? Tirando todo a ver si algo puede ayudar. Y pareció que podía ayudar quizás los dos, pero finalmente hacen más daño de que ayudan. Mientras que los esteroides anticoagulantes y anticuerpos monoclonales muestran que ayudan más que dañan. Así que yo sé que todavía hay gente que piensa, bueno, es que tenemos esos medicamentos y ¿por qué no se usa? Pero es que produce más daño. Simplemente, si funciona, estoy feliz a usar lo que sea. Pero no funciona como pensábamos. Muy bien. Hay algo que me han soplado, y es que usted trabaja con la clínica VaxFacts. Sí. ¿Por qué no nos cuenta qué es este espacio de consulta, digamos? Sí. Es una clínica virtual. Hablamos por teléfono por los que tienen preguntas sobre la vacuna, aunque no han recibido ni una dosis o están como con preguntas antes de la segunda dosis, lo que sea. Estamos felices de simplemente escuchar su historia médica, averiguar realmente, quizás necesitan ir a una especialista en inmunología o algo así para averiguar si es seguro o es una buena idea recibir la vacuna. Pero también podemos responder a preguntas que tiene la gente, cosas que han escuchado por amigas, por redes sociales, lo que sea, que han dado dudas. Entonces, tenemos citas de 20 minutos y hablamos con los que quieren hablar con un médico. No hay límite, no se necesita OHIP tampoco. Solo un nombre y una fecha de nacimiento. Y con eso vamos hablando. Doctora, ayúdeme con la forma de obtener esa cita de 20 minutos. ¿Hay que llamar por teléfono? ¿Hay que hacer ¿Cómo hacemos? Hay los dos. Voy a buscarlo. Como he dicho, es un problema porque tengo como 1000 cosas abiertas en mi máquina. Pero lo tengo y voy a ponerlo en el chat. ¿Ok? Y entonces puede hablar con nosotros. Y lo que estamos intentando hacer es que está publicado por ustedes donde estoy trabajando yo. No hay otros hispanohablantes hasta ahora con el VaxFacts, la clínica VaxFacts, pero cuando estoy trabajando yo, estoy feliz de hablar en español. Muchas gracias por eso. Seguramente que aquí en esta audiencia que tenemos hoy, en esta selecta audiencia, hay algunos que saben cuál es el número de teléfono de la clínica, también podrían ayudarnos, no sean malos. Sí, yo estoy seguro que por lo menos hay 2 personas que lo saben, además de la doctora. Ya voy, ahora lo busco y lo pongo en el chat. Bueno, no la hagan sufrir, la están haciendo sufrir. No te hagas el que está mandando indirectas cuando en realidad son muy directas. Acá está el internet, el sitio internet, y acá está el número de teléfono. Pero yo digo, si uno puede manejar el internet, es un poco más fácil, que tiene que nada más dejar un mensaje y vamos llamando con el número de teléfono. Y a través del sitio web se puede elegir directamente
también quiero decir que ahora estamos un poco pegados, pero vamos llamando. Bueno, buenísimo. Ahí está entonces en el chat de esta reunión está puesto la página web y también el teléfono para poder hacer la cita con la extensión. Perdón que interrumpa, Rodrigo, puse en el chat también el turno de la doctora el 8 de octubre, pero los otros turnos que tenía ya pasaron, eran de ayer y de hoy. Es posible que está lleno. No sé, vamos a abrir las citas por la semana que viene. Voy a difundir. Perfecto. Cuando estén los horarios lo publicaremos. Sí. Y vamos a añadir algo dentro del sitio web que puedes decir, yo prefiero hablar en español si posible. Okay. Y así vamos dirigiéndolo a mí. Excelente. Sería de una gran ayuda para nuestra comunidad seguramente porque la explicación que hemos recibido en el día de hoy de todas las preguntas han sido muy claras y nos ayudan para tener una visión más cercana a la realidad respecto de las vacunas y de la atención en el hospital. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se acabaron las preguntas. ¡Ah, buenísimo! No hay más preguntas. Sandra tiene una pregunta. Hay dos personas que levantaron la mano, Sandra Farías y Alberto Barrientos. Pónganse de acuerdo. ¿Quién habla primero? Sandra. Sandra, ok, vamos Sandra. Hola doctora, ¿cómo está? Yo quería preguntarle acerca de ese 20% de no vacunados. ¿Cuál es en su experiencia el mejor argumento para poder convencerles de la efectividad de la vacuna y reducir sus dudas? ¿Cuál sería la manera de persuadir a ese 20% de la población que lamentablemente sabemos que muchos de ellos son de origen hispano? Sí, no creo que hay una cosa muy fácil, lástimamente. Muchas veces tiene muchas preguntas y dudas que vienen más que todo de mala información dentro de las redes sociales. Pero más como globalmente lo que digo es verdad que ha sido un año y medio de miedo de morir, y con eso es muy difícil saber con quién confiar. Y yo creo que la gente que ahora no confían en las vacunas, es importante que preguntan por qué, en quién confío. Entonces, ¿es una amiga que habló con una amiga que habló con una amiga con problemas? ¿O realmente es alguien con información que realmente está trabajando dentro del problema? Y eso a veces puede ayudar en que la gente miren que, bueno, sí, tengo miedo y angustia y tengo rabia y todo eso en contra de COVID, y ahora estoy incluido en la vacuna dentro de todas esas emociones. Pero son emociones que finalmente no me sirven. ¿Qué quiero dentro de un año? No, vamos a tener COVID en un año. No se puede exterminarlo del mundo. Entonces, ¿cómo vas a evitarlo? Y mantener la situación de estar sano. Pero muchas veces no es tan fácil, porque son emociones, no son factos o hechos que tenemos que luchar. Y emociones de miedo y todo eso van muy, muy adentro. Y tapan la razón, ¿no? Y nos impiden razonar lógicamente. No podemos. Cuando tenemos tanto miedo, no escuchamos la razón. No tiene efecto, ¿no? Entonces es entrar dentro de esas emociones para averiguar qué es que quiere. Todos quieren estar bien. Todos queremos cerrar COVID por siempre, poder salir en la calle, hacer lo que podemos y queremos. Entonces, todos queremos lo mismo, y a veces creo que entrar y realmente pensar en las emociones que tiene la gente, ese miedo y angustia, puede ayudar a abrir una conversación otra vez. Ok, muchas gracias, doctora. Alberto. Sí, doctora, quería hacerle una pregunta. Esta pregunta está relacionada con los argumentos que nosotros podemos usar al conversar con la gente joven, para tratar de convencerlos de los peligros que conlleva el contagio del COVID.
Sí. Normalmente los jóvenes piensan que ellos tienen organismos más sanos, más resistentes y que además, o sea, está comprobado que sí, que es real, es verdad, y tienen mucha más probabilidad de sobrevivir. Eso es cierto. Sí. Hasta ahora el argumento que siempre usamos es que lo hagan no solo por ellos, sino por los mayores, las personas mayores que viven en sus casas, que no tienen el mismo nivel de salud ni el organismo tan saludable y por lo tanto sí tienen riesgos mucho mayores de morir o de terminar en un ICU, en un hospital. Pero la pregunta mía es específicamente, esto es para tener un argumento a la hora de hablar con ellos, ¿qué secuelas deja el COVID en cualquier persona cuando son casos severos? Que lo pueden tener los jóvenes, pueden tener COVID, tener el grado severo de la infección y sobrevivir, obviamente. Pero ¿qué secuelas deja? ¿Qué consecuencias tiene para esas mismas personas jóvenes que han tenido casos severos de COVID? Yo puse dentro del chat un artículo de Nature que salió en agosto y tiene dentro de eso algo que me parece muy impactante. Es el segundo link es una imagen de las cosas que tiene la gente, los problemas a largo plazo de COVID. Y 80% tienen algo a largo plazo, aunque sea fatiga, sea diabetes. Son 4% que tienen diabetes y no es gente de 80 años. Hablamos de gente de 20, 30 años que tienen diabetes y por vida después de COVID, que tienen problemas de memoria, por ejemplo. Sabemos que sí puede producir más demencia. Bueno, quizás es más obvio cuando uno tiene 60, 70 años, pero sabemos que en las personas de 20 años no es produciendo una demencia evitable. No sabemos. Así que yo creo que yo he compartido eso con gente que llaman a hablar y es bastante impactante. Y creo que algo así puede ayudar. Que es verdad que la mayoría de la gente con 20 años no van a morir, pero pueden convertirse en alguien con discapacidad. Y es prevenible. No es como hace un año cuando pensábamos, bueno, es entre evitar COVID o vacuna. No, es entre seguramente vas a tener COVID o este año o el año que viene o puedes tener COVID con vacuna. Entonces, tiene que elegir. Muy bien. Luz Mary, tienes una pregunta para hacer. Estás en silencio en tu computadora, así que tienes que sacarle el mute a tu computadora. Luz Mary. Ok, Horacio, muchas gracias. Doctora, yo quería preguntarle algo. ¿Qué de verdad hay de lo de la tercera dosis? ¿Por qué usarlo o con quién o cuál es? Pues como yo escucho que va a haber la tercera dosis de la vacuna, entonces yo me pregunto si es verdad. Sí, lo usamos por unas personas específicas. Hasta ahora son solo los que reciben que tienen un sistema de inmunidad muy, muy, muy débil. Son como 4 casos. Los con quimioterapia ahora mismo, no antes, pero ahora. Los que tienen un trasplante de órgano y toman pastillas para bajar su inmunidad. Los que reciben diálisis. Y el cuarto. Seniors. Long-term care. ¿Cuál? Long-term care. Sí, es exactamente eso. Que viven que son frágiles y viven con los demás. Entonces, son los 4 casos y únicamente eso. ¿Puede cambiar en un año, en 5 años? Quizás, pero hasta ahora lo que vemos es bastante fuerte la protección que da solamente 2 dosis, incluso por los con más edad. Pero es verdad que en los Estados Unidos, con 75 años y una comorbilidad, están dando una tercera dosis, pero es que tienen una cantidad de dosis como para festejar, ¿no? No es obvio que es necesario. Bueno, gracias, doctora. Gracias, doctora. Mary Castillo. Yo no voy a hacer una pregunta, solamente a reconfirmar lo que decía la doctora referente a las enfermeras. Mi hija es enfermera
y no deja de trabajar de domingo a domingo. No hay gente, no hay personal. Y ella ha trabajado en la línea de fuego, como se dice, pero gracias a Dios no nos contagiamos nadie, ¿no? Ni ella ni nosotros en casa que vivimos con ella. Así que es bien cierto que falta personal para sus trabajos, porque si no quieren que trabajen hasta dobles turnos, y eso es imposible porque se agotan demasiado. Sé que es verdad eso. Hay que buscar enfermeras. Sí, sí, 100%, es verdad. Están pidiendo, busquen enfermeras y van a recibir un bono por llevar una enfermera. Cosas así, ¿no? Y las que no se vacunan, si se enferman, no les van a pagar tampoco descanso ni nada. Todas esas cosas para evitar, pero siguen en la lucha. Gracias, Mary. Ustedes, los doctores y las enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales son los, como se dice, las personas más importantes en este mundo. Ayudamos nada más. Gracias, Mary, por vuestro testimonio. Carmen tiene una pregunta. Carmen, saque el silencio de su máquina porque si no, no la escuchamos. Nos perdemos su voz. Ahí está. Una pregunta relacionada con lo que dijo la doctora y lo que rectificó Mary. ¿Por qué si aquí están faltos de enfermeras, por qué las enfermeras militares las están mandando a Alberta y no hay acá, no tienen que ayudar acá? ¿De dónde surgen los enfermeros militares? No, ¿por qué los mandan a otro lugar y no los dejan aquí, que son necesarios? Es que es necesario aquí, pero es fatal en Alberta. Realmente está en fracaso en la situación. Es verdad que necesitamos también, pero ellos están al borde del derrumbe. Entonces, pero y tampoco hay adecuado y simplemente no existe suficiente. Entonces estamos sacando de una bolsa, ponerlo en la otra bolsa, pero está media vacía. Margarita, ¿tú tienes una pregunta? Sí, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Usted piensa, doctora, que para siempre la vacuna del COVID, como la vacuna del flu? ¿Puede repetir que cómo con la vacuna? ¿No me escuchó? Cortaba un poco. ¿Para siempre va a quedar la vacuna del COVID para ponerse cada año, así como es la del flu, o se va a terminar ahora? No sabemos. El asunto con el flu no es que los anticuerpos van dentro de un año, es que el flu, la influenza, hay muchos tipos muy distintos. Entonces, una vacuna en contra de una no para a los demás. Entonces, tenemos que elegir entre 3 o 4 tipos y los demás no tenemos protección. Es por eso que tenemos que hacerlo cada año. Hasta ahora, con COVID, hay diferencias, pero cada uno respeta la misma vacuna. ¿Puede cambiar? Quizás. Y más tiempo que tenemos la mayoría de la gente en el mundo sin vacuna, pasándolo de uno al otro, se pone más probable que puede cambiar en tipos distintos que no respeten la misma vacuna. Pero hasta ahora sí respeta. Pero yo no sé, realmente es posible, es probable, no sé. Muchas gracias. Se ha hablado del tiempo de efectividad de las vacunas. ¿Sabemos algo más respecto de cuánto tiempo va a ser efectiva, por ejemplo, las vacunas que trabajan con el ARN, Pfizer y Moderna? ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuál es el plazo en el que la vacuna ya no sirve más? Hasta ahora, todavía los que hemos recibido al principio, como yo en enero, febrero, es igualmente efectivo en contra de hospitalización y visitas a UCI, es más que 90% efectivo, pero puede ser que está bajando en contra de tener síntomas. Eso sí parece que está bajando y alrededor 60% efectivo puede ser. Es posible también que lo que hemos hecho en Canadá de tener más tiempo dentro del primer y segundo dosis
efectivamente ha mejorado la situación, que es efectivo por más tiempo, porque el 3-4 semanas son los mínimos, no es como lo ideal, es lo mínimo que podemos hacer entre dosis. Y cuando el mundo está lleno de COVID y todos están muriendo, es muy importante que hacemos rápidamente los 2 dosis, pero quizás lo que hemos hecho en Canadá, finalmente vamos a ver que es un poquito más efectivo a largo plazo, con, digamos, 6 semanas, por ejemplo, entre los 2 dosis. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que esté dando vueltas? Hay una pregunta en el chat que quedó de Sofía, que dice, mirando hacia el lado del profesional de la salud, ¿cómo se ha sentido usted durante esta pandemia? ¿Cree que ha cambiado en algo su práctica profesional y cómo? Bueno, es que yo tenía otra vida antes de medicina, entonces comencé en julio de 2019, entonces casi toda mi práctica profesional ahora está dentro de COVID. Y no me acuerdo cómo fue antes. Pero mis sensaciones, bueno, primero fue miedo y como espanto, pero se pone más y más de cansancio, realmente es lo que siento ahora. Cansancio y esperanza, realmente. Yo nunca pensaba que fue posible tener una vacuna dentro de un año. Yo pensaba, bueno, 4 o 5 años probablemente, como antes, siempre ha sido. Entonces, con la vacuna y la situación con eso, tengo esperanza. Cuando vuelvo a Prince Edward Island y veo que la mayoría de la gente son 80 y pico por ciento vacunados y viven como antes, tengo mucha esperanza. Pero cuando veo que todavía tenemos esa gran cantidad de gente que pueden llegar este invierno al hospital, me siento que no puedo más. pero seguimos, ¿eh? Qué responsabilidad para todos poder difundir la importancia de la vacunación, ¿no? Ese es el único camino, no hay otra forma. Hasta ahora no hay otra opción. Tenemos tratamientos, pero son como débiles comparándolo con prevención. Perdón, yo tengo una pregunta, no puedo levantar la mano porque como soy host no tengo manito, pero interrumpo. Si, digamos, lo que yo entendí hasta ahora, digamos, el nivel de vacunación voy a prender la cámara. El nivel de vacunación de Ontario y Alberta, por ejemplo, son similares. Y Saskatchewan no sé cómo están, pero sé que la situación en Saskatchewan también es muy, muy mala y que están en cualquier momento empezando a transportar enfermos de COVID a Ontario. Uh-huh. Si dejáramos en Ontario, si bajáramos la guardia, digamos, y dejáramos de usar mascarilla, o si bajáramos todas las medidas preventivas más allá de la vacunación, ¿cuán lejos estamos de que se vuelva a una situación o que esto se transforme en lo que es Alberta o Saskatchewan ahora? Yo diría que estamos a un mes de esa situación. Si dejamos, bueno, quizás 6 semanas, si dejamos todo 100%, estamos 100% abiertos, festejando, y peor porque ahora es otoño, así que estamos adentro festejando, vamos muy rápidamente a tener una situación como Alberta. La diferencia no es tanto la vacunación, ayuda, seguro, que tenemos un poco más, y tenemos una tasa bastante alta en Toronto, que ayuda también, como estamos todos pegados juntos. Pero solo vacunación ahora mismo, lástimamente, porque yo quiero quemar la mascarilla hoy y festejar con toda mi familia ayer, pero todavía no es adecuado con los números que tenemos. Simplemente no es. Y sería dentro de 6 semanas, yo diría, que podemos volver a una situación difícil y en 2 semanas crítica. O 2 meses, quiero decir. Crítica. Rapidísimo. Carmen tiene una pregunta. Adelante, Carmen. Me enmudecí de nuevo. ¿Es verdad que el virus muta más en invierno?
Que hay más, verano, más mutación. Mm. No creo que la En mutación... invierno. ¿Cómo? Con el frío. No es que la mutación es más por el frío, pero es que hay más gente adentro, pegados, respirando el mismo aire, donde sabemos que puede quedar durante horas y horas, y con más transmisión hay más mutación. Y ahora mismo es una o dos mutaciones por persona que tiene COVID. Entonces, yo tengo COVID, yo produzco 2 mutaciones. Así que más casos, más mutaciones, nada más que eso. Y es más que todo de estar dentro de las casas, y también que el aire es más seco. El aire más húmedo es un poco más difícil que el COVID queda ya colgando, infectando a los demás. Por eso que el verano es mejor. Estamos afuera y la humedad es 100% en Toronto, la mayoría de las veces, y los dos ayudan en minimizar transmisión, pero las mutaciones son igual, 1 o 2 por cada persona que tiene COVID. Muchas gracias, doctora. Silencio. Bueno, si no hay más preguntas, creo que vamos a tener que ir cerrando. Le vamos a agradecer a la doctora Godet el tiempo que ha tomado. Yo estoy seguro que hay muchísimas cosas que pasan por la cabeza. Es un golpe, digamos, porque todavía estamos lejos, y escuchar que la doctora Godet nos dice que en 6 semanas, si no tomamos precauciones, podríamos estar otra vez en una situación difícil. Nos vuelve a poner en la obligación de mantener la distancia, usar la máscara, evitar los conglomerados, y sobre todo ahora que se viene el Día de Acción de Gracias, ¿no? Pero yo quiero agregar que es verdad que si es un grupo de gente todos vacunados, es distinto. Es distinto que tener un grupo mezclado o un grupo no vacunado. El problema es que los no vacunados se juntan. Normalmente son amigos, son familias, y así se corre rapidito. Pero creo que sí, todo este año es distinto. Podemos reunirnos los vacunados y cenar, no con un grupo de 200, pero sí con un grupo de familia vacunados sin mascarilla. Realmente creo que este año es distinto, y es por la vacuna. Ok, Fernando, ¿querías decir algo o ya vamos a dar el punto final? No, ya vamos cerrando, sí, ¿te parece? La invitamos a Lida, ¿dónde está Lida? No la veo. ¿Lida? Aquí estoy, sí. Bueno, vamos, le agradecemos mucho, doctora, por su tiempo. Lida, es todo suyo el espacio. Sí, en nombre del Consejo de Desarrollo Hispano, doctora Marie Godet, le damos las gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta información tan valiosa, y les invitamos también de nuevo a la próxima charla que vamos a tener el 19 de octubre a las 5:30 p.m. Y va a ser sobre los derechos laborales básicos con nuestra invitada Victoria Zaragoza del Centro de Acción de los Trabajadores. Una vez más, también gracias a todos los participantes, a todas y todos los participantes, y a nuestro Rodrigo Briones, que por ser el animador social comunitario. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias, doctora. Por su tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.